Hola, soy Genaro C. Paz y en este video vamos a ver cómo instalar el servidor MySQL en Oracle Linux ejecutándose en WSL2. Aquí tenemos una lista de los pasos que debemos seguir para completar con éxito la instalación. Como puede ver después de descargar el archivo de instalación, tenemos que realizar al menos 7 pasos. Abramos una terminal de PowerShell y demos el comando WSL- Oracle-Linux-9-3. Estamos ejecutando Oracle Linux ahora. Con pwd podemos verificar el directorio donde nos encontramos. De este directorio me voy a cambiar a mi directorio de inicio con cd tilde. Haga un directorio con mkdir documents. Y cambies con cd documents. Con ls-la podemos verificar el contenido y no hay nada dentro de él. Ahora voy a escribir control L para borrar la pantalla. Permaneciendo en este directorio voy a obtener del repositorio el archivo de instalación. Tomará solo unos minutos en descargar. Lo voy a descargar con un comando. Ahora tenemos el archivo. Voy a hacer una instalación local con sudo dnf local install mysql 80 community release 9-5 noarch rpm. Proporcionar contraseña. Comienza la instalación. Cuando termina de instalar, verifique la lista de archivos MySQL desde el repositorio con el comando sudo dnf repolist enable --grep mysql. Debemos tener conectores las herramientas y el servidor. Con el comando cat etc/wsl.conf podemos ver el contenido de este archivo porque guarda los comandos de configuración. El archivo no existe, así que hagámoslo. Para crear este archivo, necesito instalar un editor de texto para poder hacerlo.
El comando sudo yum install nano instalará un editor para nosotros. Después de la instalación, creamos el archivo con sudo nano etc /wslconf. En la primera línea, abramos una nueva sección boot. Y en la segunda línea systemd igual a true. Guarde el archivo con control O. Acepte el nombre del archivo y luego control X para cerrar el editor. Estoy limpiando la pantalla y saliendo de Oracle Linux ahora, porque necesitamos reiniciar el kernel. El comando debe ser wsl-shutdown. Y ejecute de nuevo wsl- de Oracle Linux 9.3. El hecho de que systemd esté ahora en el archivo de configuración de WSL. Podemos ejecutar el comando sudo yum install systemd. Está completo. Systemd mantiene la actividad de muchos daemons. Verifiquemos MySQLD. Sudo system control status MySQLD. Y el servicio no se pudo encontrar. Permítanos instalar el servidor comunitario con sudo install mysql-community-server. El software de instalación instalará varios paquetes y después de algunos minutos la instalación concluye. Podemos verificar el estado MySQL nuevamente con sudo system control status mysqld. Ahora está cargado, existe en un directorio determinado y está inactivo. Por lo tanto, debemos iniciarlo con sudo system control start mysqld. Y ahora verifique nuevamente el estado. Ahora está activo. La activación proporciona una contraseña temporal que necesitamos buscar dentro de un archivo. Podemos obtenerlo con después de obtener la contraseña temporal. Necesitamos realizar una instalación segura utilizando la herramienta especial
MySQL Secure Installation. Lo primero es proporcionar la contraseña de root que obtuvimos de un paso anterior. A continuación, necesitamos proporcionar una nueva contraseña y volver a escribirla. Luego tenemos que elegir cambiarla o mantenerla. A continuación, debemos responder si queremos eliminar a un usuario anónimo existente. Ahora viene la opción de no permitir a root iniciar sesión de forma remota. Otra pregunta es si queremos eliminar una base de datos de prueba del servidor. Y finalmente preguntará si queremos volver a cargar las tablas de privilegios para actualizar las opciones de instalación en este punto. Responda afirmativamente. En este punto se completa la instalación segura. Login de root por primera vez. Proporcionar su contraseña. Aparece el prompt de MySQL. Mostraremos las bases de datos. Después de ver las bases de datos, veremos el par user, host registrado en MySQL. Donde podemos ver en esta tabla que todos los usuarios deben iniciar sesión localmente. En el siguiente paso voy a instalar MySQL Shell. El comando yum install MySQL-shell. La instalación termina rápidamente y ahora podemos usarla. El comando mysqlsh lo activa. En esta ocasión se muestra el modo JavaScript. Pero podemos cambiar con diagonal invertida SQL al modo SQL. O con diagonal invertida PY al modo Python. Un comando importante es diagonal invertida help, que proporciona ayuda rápida y diferentes comandos disponibles para trabajar.
con diagonal invertida C, diagonal invertida U, root diagonal invertida P. Podemos conectarnos al servidor MySQL con usuario root. Proporcione la contraseña. Desde el diálogo notamos que la conexión está utilizando el protocolo X usando el puerto 33060. Otra cosa es que debido a que no se seleccionó un esquema, podemos hacerlo con diagonal invertida U. Y porque no tenemos esquemas disponibles en este ejemplo, usaré MySQL. Ahora ejecutemos el comando select user, host from user, como lo hicimos antes solo para volver a verificar. En la siguiente sección quiero revisar algunas cosas que se pueden hacer para solucionar problemas de MySQL. Una es ver si tenemos comunicación entre el servidor y cualquier otro host en la red. Primero encuentre el número de IP de sus máquinas y haga ping de una a otra. Esto puede decirle si un firewall detuvo el tráfico. Otra acción importante es modificar el archivo mycnf para permitir conexiones desde cualquier número de IP. Abra el archivo con nano e inserte dentro de la sección MySQLD la línea bind-address igual a 0.0.0.0. Escriba el archivo. Lo tercero que debe hacer es ejecutar el comando sudo netstat-tulpipe-grep 3306. Debe ver que el servidor MySQL está utilizando dos puertos para las transacciones 3306 normalmente y 33060 con protocolo X. El primero maneja el tráfico con texto y el segundo con código binario. Una última cosa es ver cómo MySQL maneja las contraseñas. Si dentro de MySQL ejecutamos el comando show variables like validate password,
verá una tabla que muestra que la longitud de la contraseña debe ser de 8 caracteres. Y la política de contraseña es mediana. Si queremos cambiar esto, podemos lograrlo con set global validate password policy equals igual a low. Set global validate password length igual a 6. Solo porque MySQL Server aceptó los cambios podemos ir y escribirlo dentro del archivo mycnf. Después de hacerlo, vaya abajo y puede eliminar el comentario a una de las últimas líneas que cambia Default Authentication Plugin. Guarde todo y vaya a registrar a los usuarios para trabajar con su recién instalado servidor de MySQL. Voy a detener aquí este tutorial. Gracias por verlo. Por favor, no olvide suscribirse y dar like. De esta manera puedo continuar publicando más videos como este. Nos vemos en el siguiente.